Carlos es teólogo, es sacerdote, estudió teología en el seminario de Vitoria-Gasteiz entre el año 1980 al 85 y al año siguiente empezó a ejercer el ministerio en Aspárrena, luego en Zalduondo, luego en Iruña de Oca, en Ribera Alta, en el Valle de Cuartango, siguió en Urkabustaiz y desde el año 2000 es párroco en la Iglesia de la Esperanza, en Vitoria-Gasteiz. Recuperó los carnavales de Cuartango, de Ilarduya y de Guino, con algunas personas que le ayudaron, y también de Andoin, en Aspárrena, y edita en sí la revista Urtume, que es una revista, vamos a decir, una especie de formato como lo era Aunia, que es muy interesante y está vinculada a la etnografía, a la historia y a las cosas sociales de Gorbea Alavés, ¿vale? Carlos es colaborador habitual del Seminario Alavés de Etnografía y yo he tenido la suerte de participar en un par de charlas con él, en Zurbano y en Vitoria, ya hace algún año. Y el año pasado decidimos que era un tema muy interesante y que había un candidato muy claro para darlo, que eras tú, Carlos. Pues gracias por venir y con un aplauso del público te recibimos. Te ha faltado el último paso porque ahora ya no estoy en Esperanza, sino en Zuya. Ahora ya llevo 3 años en Zuya. Bien. El tema de los ritos funerarios me parece que es una cosa muy interesante y más para nuestro tiempo donde la muerte es un tabú. Decía uno que hemos pasado del tabú del nacimiento al tabú de la muerte. Porque antes cuando el niño preguntaba, mamá, ¿de dónde venimos? Bueno, la madre sudando intentaba dar una respuesta, lo que sea, pero por supuesto no le explicaba de dónde venimos. Y ahora que al niño se le explica todo sobre el nacimiento, hemos dejado de hablarles de la muerte porque nos da miedo, nos asusta y es un elemento tabú. Por eso me parece muy interesante y como forma parte también de nuestra cultura. Si no conocemos nuestra cultura, pues nos da igual que desaparezca. Si la conocemos, la valoraremos. Os voy a poner un ejemplo de hasta qué punto llega hoy nuestra ignorancia en el sentido cultural y de ritos de muerte. En una ocasión me viene uno que le gusta la cultura y me dice, oiga, he hecho un descubrimiento impresionante. He encontrado con algo inédito. ¿Y con qué te has encontrado? Una iglesia donde enterraban. ¿Y no sabías tú que antes se enterraban en todas las iglesias? ¿Qué me dices? No sabía. Fijaros. Por eso es importante conocer nuestra historia, nuestra cultura. Os voy a destacar algunos de los ritos funerarios. En primer lugar está velar al muerto. Al muerto no se le dejaba solo nunca. Si os acordáis, antiguamente. Hoy en día, cuando me encuentro con un muerto al que se le deja, enseguida me vienen esas escenas donde la familia siempre había alguien cuidando, velando al difunto. Decían que una de las motivaciones era para que las alimañas no se acercasen al difunto. Y en concreto me contaban en un pueblo, pues como ya sabéis que solía estar la ventana abierta, y como dejaron un rato al difunto, entró un cuervo y le sacó los ojos al muerto. Y claro, te cuentan una cosa de esas y dicen, no se puede dejar. Esas son esas narraciones peculiares. Y tampoco faltan esas anécdotas interesantes de este momento. Me contaba en otro pueblo, me decían que había desaparecido, había muerto uno que le gustaba mucho jugar al mus. Y entonces, pues viene la familia, los primos, los abuelos, los sobrinos, pero vienen también los amigos. Y dijeron, no, la noche nos quedamos nosotros, velando a nuestro amigo, ¿vale? Pues ya se tomaron el café con leche, rezaron el rosario, la noche es muy larga.
te da tiempo para muchas cosas. Y dice uno, y como le gustaba mucho jugar al muerto, ¿y si echamos una partida? ¿Y si echamos una partida? Pues no tenemos mesa. Pues ya os podéis imaginar lo que ocurrió. Utilizaron el féretro de mesa y echaron la partida y dijeron, ¿qué mejor homenaje podemos hacer a nuestro ser querido que echar la partida con él? Una de las cosas muy importantes en relación con los difuntos y de lo que envolvía a los difuntos es el evitar que los demonios se adivinasen de esa persona, que fuese a parar a los infiernos. Fijaros aquí. Bueno, en esta imagen que vemos, donde que nos falta un trozo de imagen, se ve a unos ángeles intentando rescatar. Esto es de un retablo. Uno de los mayores fracasos que había para un ser humano era terminar en el infierno. Hoy en día nosotros sonreímos ante estas creencias tan arraigadas, pero entonces existían. Entonces había que proteger a toda costa al moribundo y al posterior difunto. Entonces, porque se pensaba, claro, había una persona buena, pero el dolor físico, el dolor psicológico, el dolor espiritual podía hacer que en ese momento renegase de Dios, renegase de todo, y entonces, ¿qué sabemos lo que ha ocurrido? Entonces había que proteger, había que hacer todo lo posible por defenderlo. Y había también lo que se hacía, lo primero, llamar al sacerdote, la extrema unción. ¿Os acordáis de esa palabra tan famosa que ahora ya no se utiliza, la unción de enfermos, la extrema unción? Que viniese el sacerdote. Había que atar todo lo que estaba por ahí roto, suelto, había que arreglarlo. No se podía morir uno sin tener un conflicto con un vecino, con un hermano, etc. Había una serie de rituales para ahuyentar a esos demonios. Primero, lavar el cadáver. Algunos han visto en ese ritual algo más que algo higiénico. Pues el enfermo está sucio y hay que lavarlo. Algunos han intuido que tras eso estaba una purificación ritual. Lavar, en realidad era lavar los pecados. De hecho, si nos vamos hasta el siglo XVI en Galicia, era creencia que lavando el cadáver se le lavaban los pecados. Entonces, fijaros qué cosas se hacían y qué sentido profundo podía tener. Y de alguna manera esto nos lleva, así lo dejo ahí de pasada, con los comedores de pecados que hubo en algún tiempo, donde, pues eso, para evitar caer en el infierno, para que nos entendamos. Había otro ritual, otro rito, más bien, que era amortajar con el hábito del Carmen. Se hacía mucho eso. La creencia era que si uno moría, o el cadáver tenía el hábito del Carmen o el escapulario del Carmen, no iría al infierno. Entonces, es otra de las protecciones. Si alguien fallecía en sábado de la buena señal, si fallecía un Viernes Santo, pues ya fenomenal también. Una de las cosas que esto sí os sonará es cuando fallecía alguien, quitar una ceja de ojo, era para que el alma del difunto saliera. O sea, incluso todavía, no hace mucho tiempo me comentaban de una enfermera actual que decía, es que todavía lo hago, tengo la costumbre, fallece alguien, me abro la ventana. ¿Y para qué haces? Para que salga el alma, como si el alma necesitase puertas y ventanas, pero son tradiciones y costumbres que se hacen. Hay una cosa muy curiosa con los muertos, y es que el muerto, hasta morir, nos provoca mucha ternura, cercanía, cariño, y muere y algo pasa, y de repente esa persona que nos producía tanto cariño
nos da un cierto miedo. Y fijaros las cosas que se han hecho y se siguen haciendo. Por ejemplo, cerrar los ojos. Se cierra los ojos al muerto. ¿Y por qué? Además lo vemos en las películas también. Pero enseguida cerrar los ojos. Una creencia era que si se quedaba con los ojos abiertos, el muerto llamaría a otras personas, principalmente de la familia. Había que cerrar los ojos. Había que cerrar también la boca. Incluso en un pueblo me decían que le ponían el pañuelo, ese típico pañuelo, cerrando la boca con sal. Otra protección. Otra protección. Y hay otro elemento que siempre me llamó la atención. Ese miedo que se tenía al muerto hacía que se realizasen cosas como esta. Atar al muerto, atarlo. Y, hombre, no hemos visto nunca atar a un muerto, ¿vale? Pensad un poco. El rosario, un rosario puesto así en las manos. Eso sería una manera simbólica de atar. Me decían en otro pueblo que lo que hacían era coserle la punta de los calcetines. Ataban los calcetines. En principio, pues para que los pies estuviesen bien, o no, en su origen, posiblemente para que no se pueda mover. Todo era, en general, miedo a los muertos para que no se muevan, que es donde tienen que estar, en el otro lado. Fijaros, si al principio había una conexión afectiva con ellos, que antiguamente se enterraban en el pavimento de la casa a los muertos, y como protección, como protectores de la casa, claro, hoy vete a enterrar a un muerto en tu casa. Primero que no te dejan, y segundo que levantan el pavimento, una persona de tierra junto al fuego del hogar. Ahí los enterraban. Hoy en día hay casas, personas, familias, donde no han tocado la habitación. Imaginémonos un niño joven y no, la habitación la deja sin tocar. Bueno, pues estos gestos de tanto cariño, por otro lado, se convierten en... Bueno, y otro... ¿Sabéis que se hacen joyas con las cenizas de los muertos? Pues yo hasta hace pocos años no lo había visto. Se pueden hacer cenizas. Y ahora nos vamos al lado contrario. Ese cariño por el muerto se convierte en un gran desasosiego, en miedo, y a lo largo de la historia de la humanidad nos encontramos con cosas como, por ejemplo, en el norte de Europa, antes de amortajar al difunto y para que no se fuese a ningún sitio, ¿sabéis lo que hacían? Le cortaban la cabeza y los pies. Así no se marchaba de donde tenía que estar. En pueblos mediterráneos se enterraban lejos para que no encontrasen el camino de vuelta. A los que habían sido de mala fama, bandoleros, brujas y demás, a esos se les ejecutaba en un cruce de caminos. Y claro, ya muertos en el cruce de caminos, porque un camino iba al pueblo o a la ciudad, pero los otros iban a otros sitios, para que si resucitaba y quería volver a vengarse porque lo habían ejecutado, que no supiese volver, que no supiese cuál era el camino para volver al sitio. Me contaban en Menagaray que cuando iban a hacer pasar por una encrucijada, un cruce de caminos, siempre rezaban, o por lo menos en algunos cruces de caminos. Ahora, si le asociamos a lo que os he dicho, algo que lo habéis visto y lo hemos visto todos, es
enterrar o llevar con los pies por delante. Hay que llevarlo con los pies por delante. Menos a quién. Menos a los curas. No sé si es para que vuelvan, no sé. A mí me decían de niño que era la posición mantenida en la iglesia. En algunos pueblos primitivos al muerto se le sacaba por un agujero hecho en la pared dentro de los elementos rituales. Las campanas jugaban un papel muy importante, se avisaban cuando la persona entraba en agonía para que los vecinos rezasen por él, y una vez fallecido, los toques de campana establecidos que eran diferentes, era hombre, mujer, etc. Me decían en un pueblo majo, me decían, aquí sabíamos por el toque de campanas si era hombre o mujer, sabíamos la calle incluso en que había fallecido, y entonces al ver la campana, ha sido tal calle, ha sido un hombre, fulanito se ha muerto. O sea, qué comunicación más interesante había. En Llodio, os leo literal, antaño se tocaba muerto del siguiente modo. En el caso del fallecimiento de la mujer, se hacían 2 toques con ambas campanas a la vez. Después de una y otra campana seguidas de 10 a 12 veces, y por último nuevamente 2 toques con las 2 simultáneamente. En el caso de ser un hombre, los toques eran 3. Ya no sé, me enamorrió ahora tiempo que no se tocan las campanas a muerto, digo, no lo sé. En los pueblos igual todavía se mantiene. Yo tengo metido en mi pueblo, en Domaiquia, el sonido de la campana a muertos. Totón, totón. Impresionante. Era algo que se entraba por dentro. El fallecimiento de una persona provocaba un gran sentido de solidaridad. Es cierto que en los pueblos, y los pueblos son pequeños, todavía es más complicado. Pueblo pequeño, infierno grande. Pueblo pequeño, infierno grande. Bueno, pues ese día, cuando moría alguien, os lo voy a expresar con lo que me decía una mujer. En un pueblo, cuando se muere alguien, a todos se nos muere alguien. Todos. Te puedes llevar mejor, peor, pero se ha muerto fulanito. Y entonces, la gente no se quedaba indiferente. Yo lo he visto en pueblos pequeños que se muera alguien y que un vecino vaya con el tractor a la finca. No, hay un sentimiento de solidaridad muy grande. Los jóvenes, como os decía, avisar a la familia, los vecinos, también depende de los lugares, los vecinos más cercanos, derecha e izquierda, abrir la tumba, la gente se ofrecía a hacer la labor de la casa, las mujeres principalmente iban a hacer la limpieza de la iglesia, el amortajamiento, que solía ser pues, la amortajadora, normalmente algún hombre me han hablado, pero la mayoría mujeres, solía ser también la partera. Todos iban a rezar el rosario, iban todos a estar a ver el cadáver. Hoy en día, en los pueblos se hace indistintamente el funeral con cuerpo presente o sin él. Hasta a lo largo del siglo XIX hubo una serie de disposiciones que por razones de higiene impidieron hacerlo de cuerpo presente en la iglesia. Dijeron, no se puede estar en el funeral con el cuerpo presente. Y entonces lo que hacían algunos era tenerlo en el pórtico, custodiado por jóvenes, otros lo tenían en casa, otros lo enterraban antes. Son cosas que nos puede parecer sorprendentes, porque hoy si queremos, se hace una incineración o si no se lleva el cadáver a la iglesia, pero no nos imaginamos, no creo que nadie se imagina estar en un funeral y el muerto en la casa. No entra, pues entonces en aquel tiempo se hizo. Y
Y como no se podía tener el cadáver dentro de la iglesia, se recurrió a esto. A ver si adivináis qué es esto. ¿Alguno lo reconoce? ¿Qué es eso? Hay una palabra, es un catafalco. Es un catafalco que invita a un féretro. Ahora pensemos, bueno, lo que os decía, cuando no se podía tener el féretro dentro de la iglesia, pero pensemos también que se ha muerto, ha desaparecido más bien en el mar, un marinero ahogado, ha desaparecido. Y claro, ¿cómo haces un funeral si no hay cadáver? ¿Qué haces? ¿Cómo lo simbolizas? Pues con un catafalco, con este elemento. En los funerales también estaban, en torno a los funerales, las plañideras que lloraban y gritaban de dolor, desconsoladas, previo pago. Y había dos tipos, las que simplemente lloraban y las que además de llorar ensalzaban al difunto. ¡Ay, Pepe, Pepe, pero qué bueno eras! ¡Ay, Pepe! Aunque pensasen lo contrario, claro, les pagaban según las jaculatorias que echasen al difunto. En el fuero de Vizcaya prohibieron la presencia de las plañideras por los ritos que se formaban en los funerales. No faltaban las ofrendas, el pan, el queso, corderos, aves, frutas, carneros e incluso uno o dos bueyes como ofrenda en un funeral. Ahora, ¿os imagináis llevar un buey pues, bien engalanado para el funeral? Y había, esto sí que lo habéis conocido, os sonará, los funerales de primera, de segunda y de tercera. Eso sí que os sonará. Menos mal que eso ha pasado a la historia. Dentro de las ofrendas, de las cosas más importantes ha sido el pan para los muertos. La creencia era que tras la muerte el difunto necesitaba pan para el camino, alimento para el camino. Entonces se ofrecían unos panes, el difunto se los comía, la sustancia, no físicamente, y luego ya el pan, lo que quedaba, lo físico, se daba pues a los monaguillos o a los pobres o lo que fuera, pero ya no alimentaba, según la creencia que se tenía. Aquí, en Amurrio, realizaban el aurrogi. Os lo voy a leer literalmente. Esta palabra significa en euskera el pan de adelante, y con ella se denominaban los 8 panes de la ofrenda que se depositaban en una mesa en lugar señalado al efecto, cubierta con paño negro y sobre él un lienzo blanco. 2 jóvenes vestidas de luto riguroso, las de Naurrogi, el fúnebre cortejo, yendo adelante de la cruz misma y llevando sobre la cabeza unos cestos alargados, cubiertos asimismo por telas negras. Al ofertorio hacía la ofrenda y para ello tomaban 2 velas, etc. Fijaros que sois capaces de volver mentalmente para atrás e imaginarnos esta historia. Había uno del endoño de abajo, que no sé quién era, el del endoño de abajo. Yo no era. Vale. Pero igual te suena de haberlo oído. En el momento de la ofrenda, en el funeral, se colocaban unos tortos. ¿Te suena? Eran unos bollos de pan con chorizo dentro, en el momento de la ofrenda. Ahí, quizás me lo contaría Faustino esto, me imagino, ¿eh? Es probable, tenía muchos años ya. Sí. Y luego estaba el pan añal que se ofrecía todo el año por el difunto,
principalmente se hacía los domingos. La marcha fúnebre del cementerio, de la iglesia al cementerio, se hacía por el andavide o ilvide, por uno se llamaba así, el camino al cementerio, en castellano, pero también andavide o ilvide. Y ese camino era tan importante que bajo ningún concepto se puede cerrar. Ese camino nadie lo podía cerrar. Incluso había otra cosa interesante también, y es que si por lo que fuera no se podía ir por ese camino y tenían que ir con el féretro, con el muerto por otro sitio, a partir de ese momento, ese camino, ese lugar por donde habían pasado, ya pasaba a ser terreno público, por haber ido con un muerto con él. Eso sí lo he oído en el Doño. Se hicieron con la pandemia de 1920, por no ir por la iglesia, hicieron otro camino, con gente que había muerto en aquella pandemia, fueron por otro camino. Eso sí he oído, que quedaba ya, ese camino quedaba ya como camino. Me contaron en Olavezar, que vino la enfermedad del tifus y colocaban pañuelos rojos en la ventana, y para evitar contaminar el camino, el vide o el andavide, lo que hicieron era pasar por las fincas, atravesar para ir rápidamente al cementerio, pero en este caso no creaba servidumbre como era lo tradicional. Los cofrades solían acompañar llevando velas encendidas, y en Olavezar también me decían que en cada cruce de caminos se rezaba un Padre Nuestro. Cada vez que había un cruce de caminos, se rezaba. ¿Por qué os pongo esta imagen? Porque a algunos difuntos se les enterraba, fijaros mentalmente hasta dónde podemos ir de historia, con alguna moneda en la boca. Y no estamos hablando de tiempos muy pasados, no, estamos hablando de nuestra cultura. Y otros me decían con una bolsita de monedas atada al cuello. En algunos lugares, o algunas familias, la costumbre de poner unas monedas encima del féretro. El pasar por la laguna, pagar al barquero, qué reminiscencias tiene todo esto. Sí, hemos conocido, me imagino que vosotros también, cuando en el entierro besar un puñado de tierra y echarlo sobre el féretro. Además, a mí de niño me impresionaba ese sonido. Golpear la tierra, ¡pum! La gente besaba y echaba, ¡pum! Juanjo sabrá mucho de estas cosas. Bueno, yo lo comento y tú matizarás lo que sepas. Normalmente a los muertos se les enterraba boca arriba, difícilmente se enterraba boca abajo, pero en algunos casos sí. Cuando no querían que saliera. Hay una canción, además, que dice, no sé si os recuerda, pues lo consideraban tan negativo, enterrarlo boca abajo por si se intentaba salir, para que se meta más abajo. Una de las tradiciones que no ha faltado ha sido la comida fúnebre. Los funerales se hacían por la mañana y claro, la familia que venía de un pueblo, de otro, los más cercanos se quedaban a comer. En algunos lugares no era simplemente un hecho de comer, era más que comer, era una solidaridad con la familia, entre la familia, con el muerto, y lo que hacían en algunos lugares era quitaban el mantel, derramaban
las últimas gotas del vaso de vino sobre la mesa y luego se santiguaban y rezaban por el difunto. Tiene también sus notas jocosas, los banquetes y lo relacionado con el banquete. Esto es contaban del pueblo de Sacana, de Navarra. El abuelo estaba muy mal, ya estaba muriendo. Y entonces la familia dice, oye, en previsión de ello vamos a matar la oveja porque hay que prepararse para el funeral. Y matan la oveja y le dan al enfermo aquel caldo. Y el enfermo prueba el caldo y dice, qué bueno, ya con este caldo creo que no me voy a morir. Y dice, y había un niño pequeño en la casa, le dice, abuelo, pues ya no es María gorda, después de que hemos matado a la oveja. Claro. En esas comidas, me contaban en otro pueblecito, me contaban que se murió un hombre, se quedó la viuda con 4 hijos, y en esa comida del funeral le encontraron marido a la mujer. Claro, a ver, ahora pensemos, es que la mentalidad nuestra es muy distinta a la mentalidad de hace unos años. Entonces, está la mujer sola, 4 hijos, y de esta mujer hay que ayudarle, hay que buscarle a alguien que, venga tú, fulanito, que estás soltero y que haces más daño que un buey en el tejado. Hala, cásate con fulanita y ya está. Arreglado, van a encontrarlo en la misma comida del funeral. No eran extraños los excesos de la comida y la bebida que ha llegado hasta nosotros frases como el muerto al hoyo, y todos lo sabemos, el muerto al hoyo y el vivo al bollo, ya ves. Alguno hace una sugerencia que a mí me parece interesante para tenerla en cuenta, simplemente la dejo ahí. ¿Y si fuese el banquete fúnebre un sustituto simbólico de comerse al muerto? Fijaros, como una manera de que no desaparezca, no, se queda dentro de nosotros. Y junto a la comida fúnebre de la familia estaba la caridad, el pan y vino que se repartía antiguamente y que nadie se podía negar a comerlo. Tenemos también el luto, que no está claro, no está el motivo por el cual nos vestimos de negro. Algunos dicen que quizás para defendernos de los malos espíritus. Pero el negro ha sido el color del luto durante más de 2000 años. Quitando excepciones, a veces en algunos sitios es así, o es el blanco, en otros el rojo, pero generalmente ha sido el negro el color del luto. Y dentro de los lugares de enterramiento, al principio se enterraba en las cuevas. Cuando la gente vivía en nuestros antepasados en las cuevas, se enterraba en las cuevas. Después en los dólmenes, como vemos en esta imagen. Luego se pasó a enterrar en la casa, en el suelo de la vivienda, cerca del fuego. Y si el fuego se movía, es que el difunto estaba pidiendo algo. Si se movía, algo está pidiendo, algo nos está diciendo. En la segunda mitad del siglo VI, el Concilio de Braga prohibió enterrar en el interior de los templos y ya se enterraba fuera. Solo los clérigos se podían enterrar dentro. Con el paso del tiempo, a partir del siglo XIII, se vuelve a enterrar dentro de la iglesia y hasta que se volvió a prohibir por el tema sanitario. Una de las iglesias de Salvatierra, de Agurain, la tuvieron que cerrar por
en una epidemia de 1600 y pico, tuvieron que cerrarla por el hedor que salía. Ahora imaginaros, muertos y muertos y muertos, enterrados en una iglesia de peste. Imaginaos qué problemática más grande suponía. Y luego ya se construyen los cementerios por higiene. Detrás de la inhumación o depositar al difunto en la tierra, ahí late la idea de devolver a la madre tierra lo que le pertenece. Sería la metamorfosis. Dejamos el cuerpo y el espíritu es el que puede caminar a partir de ahora. Al principio las iglesias no eran con bancos, era un banco corrido, con unas esterillas, como veis aquí, unas esterillas. Esto ya veis incluso la ofrenda que tiene es trigo, con una vela en medio. Luego ya aparecen las sillas, eso hemos conocido, con incluso iniciales con chinchetas y con los hacheros pequeños y las arrisayolas. En Barambio y en Amurrio a las arrisayolas se les llamaban arrisola, y en Llodio, a ver si lo digo bien, bularrecoa. Una de las costumbres era, cuando se casaba el hijo para la casa, se quedaba el hijo mayor para casa. Cuando se casaba, la madre le cedía el puesto a la nuera, que a partir de entonces era la que iba a ser la que se pusiese en la sepultura familiar. Fijaros, a partir de ahora tú eres la que ocupa el puesto principal en la sepultura familiar. La casa y la sepultura familiar estaban totalmente unidas. En serio, la tumba iba con la casa. No podía decir, no, la tumba nos quedamos con ella porque están nuestros muertos. No, tumba y casa iban juntas. ¿Por qué esta imagen? Porque el miedo a los muertos ha sido muy grande y ha habido muchas leyendas de apariciones de difuntos, y esto se ha alimentado. Bueno, se creía que del día de Todos los Santos al día de difuntos, los difuntos esa noche podían hacerse presente, pero eso lo vivían con mucha fuerza. Entonces dejaban el purgatorio y se acercaban. Y había gente que les dejaba en la ventana, les dejaba comida o el fuego encendido, porque estaban convencidos de que llegaban a visitar a la familia. Claro, esto dio lugar a que los jóvenes ese día de Todos los Santos, de Todos los Santos a difuntos, pues lo que hemos conocido de poner en las calabazas con velas encendidas, asustando, lo hacían los jóvenes sobre todo para asustar a la gente mayor, porque tenía muy integrado la aparición de difuntos. Y ahí termino, dejar un poco de espacio de diálogo. Las iglesias han sido un lugar de enterramiento, como os decíamos, el entorno también, el pórtico también, y hay una idea que me gusta especialmente. Eso se hacía ya desde muy antiguo. La gente, por ejemplo, esto es Asquegue, en Badalla. Ahí se juntan los pastores y están cerca de un dolmen. En Nejazaro ocurre lo mismo, es decir, ya antiguamente se juntaban donde estaban enterrados los muertos. Y ahora pensemos, en las iglesias igual, los concejos se hacían en el pórtico. He visto muchas veces que hay un banco corrido, se hacía
Y entonces, lo bonito de esta historia es que las decisiones que se toman en el concejo de alguna manera están en conexión con los muertos, con los que están ahí enterrados. Es decir, como si el pasado, el presente y el futuro estuviesen en conexión. Es decir, no tomamos decisiones, nosotros no tomamos decisiones desconectados de lo que habéis sido vosotros. Y esa idea siempre me ha parecido muy, muy bonita. Y concluyo ya con bueno, cambiando un poco de tono, algunas costumbres muy curiosas que han existido sobre los muertos. Por ejemplo, en Bayona, cuando uno acudía, le perseguía la justicia y se refugiaba en el cementerio, no le podían hacer nada. Si le convencía al alcalde de que era inocente, pues se libraba. Si no le convencía al alcalde de que era inocente, sino que el alcalde decía que tú eres culpable, tenía una posibilidad de sobrevivir, y es que no lo ejecutasen. Y es que hubiese alguna mujer soltera o viuda que dijese, me lo quedo. Si la mujer en cuestión tenía marido y el marido había desaparecido en la mar o lo que fuera y no aparecía, pero al cabo de 10 años o 15 años aparece el marido, ese que se había librado, ¡zas! Pasado por la vida. En la cultura griega y romana era costumbre darle al muerto un beso, ¿vale? Hasta ahí normal. Todos hemos dado un beso a un fallecido. No, se le daba en la boca. Se le daba en la boca para recoger su espíritu. En Egipto, los funerales iban precedidos de un juicio público. Si la persona no había sido buena, se le enterraba en una fosa común. Si no, se le hacía un funeral como Dios manda. Pero si no había sido bueno, a una fosa común. Y concluyo con una cosa que me llama mucho la atención. En ciertas tribus de África, que se iban desplazando permanentemente, que no estaban quietos, que se iban moviendo, pues ahora en primavera aquí, en verano allá, bueno. Cuando había alguien que era muy mayor, claro, si no puede moverse es un problema. Y le hacían una prueba, cuando era muy mayor, abuelo, súbase al cocotero. Y le elegían un cocotero muy alto, bien alto, hasta arriba. Y desde abajo lo variaban fuerte al cocotero. Si el abuelo se caía, solucionó el problema. Si el abuelo resistía agarrado como una lapa al cocotero, a continuar el camino, le dejaba vivir. Bien, pues hasta ahí. No os cuento más. Ya ¿Veis lo que tiene este niño? Que es una mariposa. La mariposa es un símbolo de la resurrección. Me parece una imagen muy bonita. O sea, no os quedéis solo con la muerte. Pensad en la mariposa. Pensad, bueno, sí que esta mañana estaba hablando con uno y dice, me siento que estoy en el último cuarto de hora del partido. Él se imaginaba un partido de baloncesto. Son cuatro tiempos, estoy en el cuarto tiempo. El primero, segundo, tercer, parte del partido, lo puedes jugar, bueno, bien. El último tiempo del partido es fundamental para ganar
La mayoría ya estamos en la última parte del partido. Juguemos bien.